Bienvenidos a un manantial de historia y cultura, el espacio donde exploramos el legado, las tradiciones y las historias que han dado vida a San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Desde sus raíces hasta su gente, nos adentraremos en el pasado y presente de este emblemático rincón alteño. Descubre con nosotros las leyendas, personajes y los aconteceres de todos los días que han marcado nuestra identidad. Acompáñanos en este viaje por la historia y la cultura de nuestra tierra. La historia y la cultura no se construyen solas, las forjamos nosotros. Con cada tradición, cada relato y cada generación edificaremos la identidad de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Acompáñanos pues a descubrir cómo juntos seguiremos escribiendo esta gran historia. Me disculpo, o mejor dicho, manifiesto mi tristeza de no estar con ustedes físicamente presentes, pero mi querida María Esther les habrá contado los incidentes de ayer. Aprovecho también para saludar a mi querido Ulises, que está en primera fila. Y me alegro mucho de que hayan escogido esa foto para el programa de la jornada de hoy, porque son unos queridos amigos que en paz descansen, porque ya pasó el tiempo, de San José de Gracia, Michoacán, y de los que están presentes yo puedo entrevistar a cuatro, entre los cuales el padre Federico, que está sentado con un saco blanco, está sentado al lado de su hermano Bernardo, que tiene lentes, y Bernardo no le gustaba la guerra, pero su mamá le dijo: tú vas a acompañar a tu hermano el padre para que vuelvas a ayudar. Y el padre había consultado teólogos para saber si era lícito para un cristiano defender su fe con las armas, y solamente después de recibir la contestación autorizó el levantamiento de San José de Gracia. Pero entonces la mamá le dijo a Bernardo: tú me acompañas al padre. Y el padre se fue con los criterios porque quería que fuese un movimiento moral, no de bandar, y él sabía perfectamente que la guerra se presta a, digamos, a fenómenos terribles. Bueno, ese es el primer punto que les quería decir. El segundo punto, les voy a leer un documento que quiero mucho. Se lo voy a leer. Es una carta que me escribió don Francisco Campos, Pancho Campos, de Santiago, Valladolid. Un hombre que nunca fue a la escuela, que aprendió a escribir él solo, y que fue cristiano lugano. Y realmente ese texto breve, corto, es una maravilla, y para mí lo dice todo. Se lo voy a leer. El 31 de julio de 1926, unos hombres hicieron lo que Dios, nuestro Señor, se ausentara de sus templos, de sus altares, de los hogares de los católicos. Pero otros hombres hicieron lo que volvieran otra vez. Esos hombres no vieron que el gobierno tiene muchísimos soldados, muchísimo armamento, muchísimo dinero para hacer nuestra guerra. Eso no lo vieron ellos. Lo que vieron fue defender a su Dios, a su religión, a su madre, que es la Santa Iglesia. Eso es lo que vieron ellos. A esos hombres no les intentó dejar sus casas, sus padres, sus hijos, sus esposas y lo que tenían. Se fueron a los campos de batalla a visitar a Dios, nuestro Señor.
Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que aquellos hombres le hablaban a Dios nuestro Señor con el santo nombre de viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen de Guadalupe, viva México. Esas letras altas. Los mismos lugares son testigos que esos hombres regaron el suelo con su sangre, y no contentos con eso, sino que dieron sus mismas vidas porque Dios, nuestro Señor, volviera otra vez. Y viendo Dios, nuestro Señor, que aquellos hombres de veras lo buscaban, se dignó de ir otra vez a sus templos, a sus altares, a los hogares de los católicos, como lo estamos viendo ahorita. Francisco Campos. Es el documento. Por cierto, es de los pocos documentos que conservé. Prácticamente todos mis archivos de la cristiana están en la Universidad Pontificia de México y en el Centro Carso, que antes se llamaba Comumex de Historia de México, institución privada que no corre el riesgo de, como pasa en las instituciones del Estado, que se pueda perder. En particular, en el Centro Carso está toda la colección de fotografía, los originales, pero por cierto se puede consultar en la red, en la nube, si usted busca fotos de la cristiana las puede encontrar. Y en cuanto a las grabaciones de revistas que hice en esos años, en los años 1965, 1979, se encuentran en la Universidad Católica que se llama Notre Dame, o sea, Nuestra Señora, en los Estados Unidos, la famosa Universidad Notre Dame. Bien. No los quiero aburrir con una clase de universidad académica, menos a ustedes que viven en un pueblo que fue, digamos, tan cristero que es inútil insistir. Todos tuvieron parientes, abuelos, tíos, abuelos que participaron a esa gloriosa batalla. Entonces voy a empezar contando un cuento, si puedo decir así, en forma de sueño. Es un sueño que invento, no soñé eso. Aunque muchas veces les debo decir que cuando yo estaba haciendo mi investigación y cuando escribí mi libro de la cristiana, sí, a veces en la noche estaba soñando de los cristeros, acompañando a los cristeros, de los altos de Jalisco, o de Michoacán, o del lado de Colima, o de Durango. Pero bueno, ahí les va el cuento. En sueño decidí bajar a México sin haber escogido ni el día ni el lugar, pero en el pasado mexicano. Y me fue sucedido un pueblo de los altos de Jalisco que se llama San Miguel el Alto, en la noche en que se terminaron los oficios religiosos, es decir, 31 de junio de 1926, el año próximo vamos a cumplir un siglo. La noche de la suspensión de los cultos, la noche de la última misa. Faltaban 16 años para que yo naciera. Yo nací en 1942. Y faltaba 36 para que yo llegara a San Miguel para entrevistar a algunos cristeros que todavía vivían. Faltaban 16 años para que yo naciera, pero en un pueblito campesino de la provincia francesa de Alsacia, donde está originaria mi familia. Mi tío abuelo, Francisco Meyer, de la orden terciaria franciscana, dirigía las oraciones para México. El cura había leído la misa y les dio: el soberano pontífice invita a todos los fieles a unir sus oraciones a las suyas.
su santidad desea que estas oraciones sean ofrecidas el 1 de agosto en la fiesta de San Pedro Advíncula para los católicos mexicanos. Eso me lo contaron sus hermanas porque ya muerto en ese momento, pero yo sí lo conocí. Cuando en agosto de 1965, hace muchos años, hace exactamente 60 años, a víspera de mi salida para México, me fui a despedir de mis abuelos y de mis tías abuelas. Y cuando supieron que iba a México, exclamaron en alsaciano: ¡México! ¡Presidente Calles! ¡Padre Pro! Y la matriarca, la tía Teresa, se levantó, salió a su cuarto, regresó con su misal y me enseñó una estampita del Padre Pro, impresa en Francia en 1936. Bueno, como que yo estaba destinado a ir a México. En mi sueño sigue, me hubiera gustado ser un duende para asistir invisible o disfrazado a la última misa en San Miguel, antes de la suspensión del culto público el 1 de agosto. Pero más aún hubiera querido tomar la apariencia del decano de todas las confianzas del general y presidente Plutarco Elías Calles, el sábado 21 de agosto de 1926, cuando se perdió la última oportunidad de evitar la gran tragedia de la cristiana. Como si fuese un mago, o no sé si existe en femenino la palabra ato, bueno, un mago que hubiera podido convencer al presidente Calles de aceptar lo que proponían los dos obispos mexicanos, los pobres que tenían que enfrentar a este hombre bastante impresionante, un dragón, los mismos pobres obispos que algún día serían considerados injustamente como traidores por muchos católicos mexicanos. Pero primero vuelvo a San Miguel, o a San Julián, o a San Francisco de Asís, o a Totorito, y mil otros lugares de nuestro México. Ha llegado el mes era tan lluvioso como el mes presente de 2025. El mes tocaba su fin, crepúsculo frío, triste, después de la lluvia. El reloj de la parroquia da las 6 y las campanas convocan a los fieles a la última misa. Si ellas, las campanas, hubieran sabido, en lugar de tocar a gloria, hubieran tocado armonía, pero el bronce no tiene el sentido de los fieles, que presentimos lo que en breves momentos tendremos que sufrir. Se acabó la alegría, se fue la paz, todos los ánimos exaltados, exclamaciones del dolor de los fieles que no caben en el templo y llenan el aire. Válgame Dios, ¿qué nos irá a suceder? Seguramente el fin del mundo con nuestros pecados. Sí, contestan los demás. Eso, nada más. Se ven multitudes por todas las calles, como enjambres cuando presiente la lluvia. Mucho asombro causa ver a don Miguel cuando indicaron que vivía retirado de los sacramentos, acercarse al confesor para recibir el perdón de sus pecados. Parejas no casadas que piden se les une el matrimonio, cantidad de bautismos en serie que los vicaros no se dan abasto. Ya empieza el rezo del rosario, con un fervor simultáneo. Luego, un elocuente sermón que arranca lágrimas, suspiros, ¡ay, ay! Enseguida, la misa, pues ya es la medianoche, y la comunión dura una eternidad por tantos fieles que acuden, pues todos hallamos que tal vez será la última vez antes del fin del mundo.
o la llegada del anticristo, o la muerte de uno. Tardará unos meses el fin de la paz, la llegada de la verdadera guerra, y para muchos combatientes del Pacífico llegará la muerte. Tardará 3 años en reabrirse los templos, reanudar el culto, la vida sacramental. ¡Qué fervor tan grande! ¡Cuántas oraciones! ¡Cuánta humildad en todos los semblantes! Pobre gente, pienso yo, que conozco la historia que está por venir y comparto su angustia cuando se acaban las luces. Es medianoche, acuérdense, salen y hace oscura. Sale primero el anciano cura con el sagrado y se apagan todas las velas en el templo. Sale la gente de la casa de Dios que va a quedar fría y sola antes de que venga a clausurarla un pelotón de soldados. Algunas personas permanecen de rodillas en el atrio pidiendo consuelo y perdón a nuestra Madre de Guadalupe. En medio de tanta confusión tengo miedo en mi invisibilidad, porque gente extremosa como donde quiera va y grita, ¡el diablo, el diablo! Pocos momentos después se calman y termina de salir la gente. Y vuelvo en mi sueño para la ciudad de los palacios, México. Unos días después del cierre de los cultos, el inventario de los templos ordenado por el gobierno hace correr la primera sangre. Por lo mismo, unos hombres de buena voluntad organizan una entrevista entre el general presidente Calles y don Leopoldo Luis y Flores, arzobispo de Morelia, y Pascual Díaz, obispo de Tabasco, exiliado de su diócesis desde años por el gobernador Garrido Canaval, que en su tarjeta de visita presumía Tomás Garrido Canaval, enemigo de Dios. Aquí estoy yo en el castillo de Chapultepec. Ahora estoy metido en el traje de infantería, un poco detrás del general Calles, y escucho la conversación. No quiero que no pueda hacer milagros, no quiero que el diplomático francés Ernest Lagarde, dentro de unos días, mande un informe a París. Y cito el informe: la entrevista fue particularmente tormentosa y el presidente dio pruebas de nerviosismo y de escasa sangre fría. El presidente creía que los obispos, como Zapata y como Villa, eran agentes de las compañías petroleras americanas e inglesas. Un error absoluto, una locura, pero bueno, ¿qué quiere? Y no quiero que el presidente le diga al diplomático francés Ernest Lagarde: me alegro de la suspensión del culto, porque cada semana sin culto la religión católica perderá más o menos 2% de sus fieles. Estoy decidido a acabar con la iglesia y a desembarazar de ella de una vez para siempre a mi país. No invento nada, eso está en los archivos diplomáticos franceses. Es lo que el presidente Calles dijo al representante francés. Estoy en mi delirio soñando como el gobernador interino de Jalisco, Silvano Barba, en aquel entonces, que en su juventud había sido un militante católico de la CJN, pero bueno, la misión política se había alejado de la iglesia, pero era una buena persona. Y él había intentado convencer al general Calles de no hacer eso. Y le había dicho: es que en mi estado la gente no va a gobernar y se van a levantar en armas. El presidente Calles no le contestó: Jalisco es el gallinero de la República.
ciudadano le contestó: señor presidente, ojalá no le salgan gallos de pelea. Y así fue. No quiero que la violencia fratricida se desencadene contra el pueblo, que servirá de chivo expiatorio, porque los verdaderos problemas son los Estados Unidos por un lado en ese momento, y las facciones en el seno de la familia revolucionaria por el otro. No quiero que decenas de miles, más de 100,000, escribí en mi libro en 1973, pero ahora sé que fueron 250,000 mexicanos murieron durante la cristiana. Unos 100,000 combatientes cristeros y soldados federales, y 150,000 civiles no fusilados por el gobierno, sino víctimas del hambre, víctimas de las epidemias, porque la política la estrategia del ejército federal, la palabra es reconcentrar, de reconcentrar a la gente, vaciar la gente de los pueblos y del campo para amontonarlos en los pueblos grandes, y para después entrar con toda libertad al campo y a matar a todo lo que encontrará, porque supuestamente los pacíficos ya habían salido. Bueno, en invocación de la reconcentración, Jalisco, y se hizo en muchas partes. Pero ocurrió en la última pandemia o epidemia grande de viruela, que mató en los años de Jalisco unas 30,000 personas, y luego el hambre. Y un dato poco conocido: a consecuencia de los 3 años de la guerra, 1,5 millones de mexicanos huyeron a los Estados Unidos. Es cuando por la primera vez en la historia Los Ángeles y Chicago se vuelven ciudades con una importantísima población mexicana. No es una cosa de hoy, es una cosa de hace un siglo. Me hubiera gustado ser el mago para que en esa entrevista del 21 de agosto en el castillo de Chapultepec se hubiesen firmado los arreglos, así se llaman, los arreglos, que los mismos 2 obispos firmarán 3 años después, el 21 de junio de 1929, ya no con el presidente Calles, sino con el presidente interino Emilio Portes Gil, pero con anuncia, para no decir permiso, del general Plutarco Elías Calles, que ya gozaba del apodo del jefe máximo. Pues no lo crearon en mis cuentas, porque no soy humano. Y antes de redactar ese pequeño texto, volví a leer con tristeza la estenografía completa de la entrevista, la famosa entrevista del 21 de agosto de 1926. La estenógrafa del presidente Calles tomó textualmente las palabras de los 2 obispos y las palabras del presidente. Los obispos hicieron lo imposible para convencer al presidente de su buena voluntad. Alabaron, cito, su labor grandiosa, digna de elogios, su firmeza. Plutarco Elías Calles fue un gran estadista en cuestión de crear instituciones muy importantes como la Comisión Nacional de Camino, Riego, el Banco de México, pero su pasión ideológica anticristiana, antirreligiosa, lo llevó a ese desastre. Y digamos, toda la buena culpa de los obispos que propusieron la solución que finalmente será la de junio del 29, 3 años después. Pero no, el presidente solo no puede entender nada.
y dice en voz alta esas últimas y fatídicas palabras: yo no me saldré del camino marcado por la ley. Ya les he dicho a ustedes, no tienen más que dos caminos: sujetarse a la ley o lanzarse a la lucha armada y tratar de derrocar al actual gobierno. Estamos en agosto, los obispos le contestaron que de ninguna manera, que no pensaban lanzarse a las armas, y el pueblo católico pensaba lanzarse a las armas, y que pues esperaba que el presidente reflexionara. Pero no solamente lo reflexionó, sino que cometió error cuando mandó cerrar los templos. A veces ustedes pueden leer en algunos libros o escuchar gente que les diga: la iglesia cerró los templos. No es cierto. La iglesia abandonó los templos. Y el presidente Miguel dijo: los templos son propiedad de la nación. Los curas son inquilinos a los cuales no les cobramos la renta. Pero ahora el inquilino se va, entonces tengo que hacer el inventario para saber qué hay. Y si algún día regresa, no nos vayan a reclamar que se perdieron cosas. Bueno, ese es el discurso de la supuesta buena intención. Lo que pasa es que tanto en la Ciudad de México, como en la Ciudad de Guadalajara, como en la Ciudad de Tepic y como en muchos pueblos chicos, la gente no aceptó eso. Y cuando el notario público, acompañado de 3 o 4 policías, se presentan para sellar el templo, poner los sellos antes de hacer el inventario, pues se encuentran multitudes enojadas. Y regresan a la oficina y dicen que no se pudo. Y entonces se manda al ejército. Y entonces, cuando se manda al ejército, pues la violencia es ilimitada y corre la sangre. Y el problema es que, como vemos hoy en día en muchas partes, en muchos países, por desgracia, que sufren tragedia de guerras civiles o de guerra extranjera, cuando se cruza la línea de la sangre, no hay marcha atrás. Les leo un documento que no conocía cuando escribí Mi Cristiano. Es el texto de un corrido que se llama El Arreglo Religioso. Es algo extraordinario porque ese corrido fue grabado por un grupo que se llama Los Cancioneros de Sonora. Pero agárrense, fue grabado por Columbia Records. Columbia es una marca famosa de discos en Nueva York en julio de 1929. Es decir, un mes después de los arreglos, ya había ese grupo, Los Cancioneros de Sonora, al extremo norte de México, que ya había compuesto un corrido. Y no he conseguido, evidentemente no he conseguido el disco, pero igual Ulises, que es muy bueno para buscar, lo podría encontrar con la referencia que le doy de Columbia Records, El Arreglo Religioso, versión grabada por Los Cancioneros de Sonora. Y dice así: las leyes de la reforma que habían sido letra muerta tomaron vigor y forma al terminar de la huelga. Vino como consecuencia una cruel persecución y no hubo libre conciencia y allí en la Constitución. Fue en el año 22 que tuvo principio el mal al decretar la expulsión del delegado Cabral. Fue en el año 26 floreció la intransigencia al declararse la guerra a la fe de la conciencia. Y en la lucha fratricida por valles, montes y llanos, nunca pudo ser vencida la fe de los mexicanos. Acuérdense de don Pancho
también habla de valles montesillanos. Es que nuestra religión por la que damos la vida, el alma y el corazón, nunca pudo ser vencida. Hoy por eso las campanas repican con tanta prisa, llamando a los mexicanos a la iglesia y la misa. Ya no hay tiros ni fracasos, todita está arreglado. Ahora sí puedo casarme por la iglesia y el Estado. Cesó la intransigencia, volvió la paz a reinar, de libertad de conciencia ya podemos disfrutar. México ha reconquistado su gloriosa religión, la fe del gran cura Hidalgo y Morelos y Pavón. Bueno, esos cancioneros eran demasiado optimistas. La libertad religiosa tardó años más en regresar y se nos olvida que entre 1932 y 1936 México sufrió una verdadera persecución religiosa peor que durante los años de la cristiandad. En 1935, cuando el joven general presidente Lázaro Cárdenas llega al poder, quedaban solamente 450 sacerdotes de los 5,000, 450 sacerdotes autorizados a ejercer su profesión clerical. Y en 18 estados no quedaba ni un templo abierto, ni un sacerdote ejerciendo. Había muchos sacerdotes, pero ejerciendo en la clandestinidad. Y se habían vuelto a levantar en armas unos pueblos, muy pocos, les voy a decir enseguida por qué, combatientes católicos, en Jalisco, por ejemplo, los Altos, pero nada comparable a la gran guerra cristiana. Porque en ese momento el Papa Pío XI, un hombre muy inteligente, un hombre generoso, no quiso que el pueblo mexicano volviera a sufrir la muerte de 250,000 personas, como entre 1926 y 1929. Él había sido un gran diplomático, representante de la Iglesia en Polonia y en otras partes, y sabía cómo decirles. Entendía la política internacional mundial. Acuérdense que el Papa tiene que al mismo tiempo preocuparse por México, pero también por Rusia y por Estados Unidos, y por Francia, y por África, o China, como lo vemos con el Papa actual. Pero al mismo tiempo, como creyente, profundamente creyente, está convencido de que a largo plazo la Iglesia no puede perder. Y entonces tratar los famosos arreglos que el gobierno de puede decretar 2-3 años después de haberlos firmado. Algo peor que dice debería empezar el Papa traicionado a México o se olvidar de México. Felizmente, a partir de 1936, ya con Cárdenas dentro de las cosas empezaron a cambiar. Y también por la presión de Estados Unidos, donde había un nuevo presidente que ustedes lo saben mejor que yo, porque todos ustedes tienen familia en Estados Unidos. Bueno, no es cierto, yo también tengo familia y los mexicanos en Estados Unidos y Canadá. Pero la historia de los dos países está trenzada, para bien y para mal, donde el presidente Trump para mal. Pero en esa época, como ustedes y Cárdenas en México, fue para bien, porque Roosevelt ayudó a Cárdenas y convenció a Cárdenas de alcanzar la paz religiosa. Y a cambio, Cárdenas pudo nacionalizar el petróleo, porque las compañías petroleras no tuvieron el apoyo del presidente de Estados Unidos. Mientras que cuando 12 años antes, en 1926,
las compañías petroleras, recuerden ustedes que no pueden pagar impuestos compañías inglesas y americanas, hubo una amenaza muy seria de intervención americana en México. Un día hubo un cambio de embajador, precisamente mandaron un embajador abierto y inteligente, pero en ese momento el New York Times encabezó, después del embajador Moro, los marines, y la amenaza fue tan seria que el presidente Calles le ordenó a Cárdenas, joven general que era comandante en ese momento de la zona militar o jefe de operaciones de las Huastecas, donde estaba en ese momento pues casi los mejores pozos petroleros del mundo. Y Calles se le ordenó preparar dinamitar los pozos. Dijo, si desembarcan los marines, les voy a prender un incendio que va a durar hasta la Nueva Orleans. Bueno, pero en 1936-38 las cosas cambian. Cambian porque Roosevelt, que fue un presidente de cierta manera revolucionario en Estados Unidos, Roosevelt había ganado la elección gracias al voto católico. Los católicos eran minoría en Estados Unidos, 25 o 30%. Pero el 95% de los católicos votaron por Roosevelt. Y la Roosevelt venía dura apenas 4 años. Y venía en 36 la reelección. Y lo mismo le dijo a Cárdenas, aquí tengo presión fuertísima de los católicos norteamericanos que quieren que yo intervenga para poner fin a la persecución religiosa en México. Yo no tengo un conflicto con México, pero usted debe hacer algo para que yo pueda decir a mis católicos, a mis electores, que sin ellos no ganan la revolución. Que las cosas están mejorando. Y efectivamente las cosas empezaron a mejorar poco a poco. Porque Cárdenas son documentos que ahora se pueden consultar y se encuentran. Como yo sé mi libro, no se puede consultar ni el Estado ni la Iglesia. Ni la Iglesia mexicana ni Roma. Ahora el archivo de Roma está abierto. El archivo de las diócesis en México está abierto. Hasta el archivo de la Secretaría de la Defensa está abierto. Yo pude entrar y me dio muchísimo gusto porque muchas veces me acusaron de haber inventado la historia de cristeros, o el número de cristeros, o el número de bajas que había inventado, que mis testigos cristeros exageraban, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, cuando David y Saúl regresan de la batalla, de la victoria, y el pueblo sale a la calle y canta. Saúl, el rey de Israel, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Bueno, evidentemente es imposible, pero no. Muchos colegas y colegas pensaban que yo exageraba e inventaba. He visto a los archivos que no. Por ejemplo, en mi libro contaba, pero la fuente era oral, precisamente era ese don Pancho Campos de Santiago de Ayacoba, que me contaba una batalla en el puerto de la Arena, donde él decía, matamos al general Goñi y matamos a 200 soldados y se desbandaron por nosotros y levantamos a metralladores Pochis, que es la vida. Cuando me dejaron entrar en la Secretaría de la Defensa, dije, bueno, por curiosidad, tráigame el expediente del Estado de Durango de 1926, porque esa victoria de los cristeros de Durango fue al otoño de 26, fueron los primeros, como de esa cabeza, de los primeros
dice, piden permiso de evacuar, porque dice que temen que los cristianos vayan a atacar la ciudad de Ruanda, porque ya murió el general Goni y acaban de llegar unos soldados prófugos del regimiento por el pueblo número y el batallón por el pueblo número que sea esfumado, que sea destruido. Entonces, hoy en día hay muchas cosas que sabemos. Por ejemplo, la cifra de 250.000 no la inventé yo. Esa cifra, cuando el presidente de la Madrid fue a visitar oficial a París, lo entrevistaron, dieron todos los honores, y en la primera plana del prestigioso diario Le Monde, lo entrevistaron sobre México y de manera inevitable, en un momento dado, el periodista le pregunta: ¿y cómo están las relaciones entre la Iglesia y el Estado? Y entonces dice: en ese momento, en 1985 o 6, era después del 86, todavía no había relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. No había nuncio que ser embajador en el lenguaje del Vaticano. Había solamente un representante que se llamaba delegado apostólico, pero sin reconocimiento oficial. Dice: las relaciones son excelentes, aunque no sean formales, porque tanto la Iglesia como el Estado aprendimos la lección. Y entonces el periodista le dice: ¿pero cómo? ¿Cuál lección? Dice: no, pues es que el conflicto religioso le costó 250.000 muertos al país. Bueno, cuando yo leí eso, yo estaba con la cifra antigua de un poquito menos de 100.000. Le escribí al director de la ONU para decir: igual yo de transcripción o en el taller tipográfico, en la imprenta se equivocaron. Y me contesta, me manda fotocopiado, me manda, el presidente contestaba en español, me manda el texto en español, la traducción, y la traducción corregida a mano por el intérprete del presidente. Y después supe, un día que me encontré al presidente de la Madrid, expresidente, era director del Fondo de Cultura, le pregunté que de dónde había sacado esa cifra. Y me dijo: bueno, usted puede hablar con el general Luis Garfias, que era el director del archivo de la Secretaría de la Defensa y que ahora es el rector de la Universidad de las Tres Armas. Conocí al general Luis Garfias, una excelente persona, un linaje de militares. Su padre había sido de los famosos cadetes de la marcha de la lealtad de Madero en 1913, pero su abuelo había sido militar en tiempos de Porfirio y el bisabuelo en la lucha contra los franceses, en la batalla de Puebla. Y él ha publicado una historia del ejército mexicano y le dedica un capítulo a la cristiana, donde dice que el ejército quemó pueblos, fusilaba a los presos, torturaba a los presos. Él lo dice en general, terminó con la división y, como digo, rector de la Universidad de las Tres Armas. Y celebra, alaba el valor militar de los cristianos. Eso, digamos, es lo que les puedo decir como ciertas novedades. Ahora, el espacio no es un chisme, pero no hay prueba documental. Ustedes saben que el padre Pro, considerado verificado por la Iglesia, el padre Pro fue fusilado sin juicio. Lo arrestaron, lo inventaron, acusaron de que había participado en un atentado contra el emperador Berlón. Cuando el verdadero responsable del atentado, cuando supo que había arrestado al padre Pro, se entregó, un hombre valientísimo,
ingeniero eléctrico muy brillante, Luis Vilchis, se entregó para decir suelten al padre. No, Calles, el normalísimo, lo mandó a fusilar. E incluso cuando su general, su ayudante, le dijo, señor presidente, pues por lo menos hay que presentarle a un tribunal que el juez lo condene, pero no lo pueden fusilar sin condena, va a ser un escándalo mundial. Y Calles dijo, no, se fusila porque se fusila. Y es más, convoque a toda la prensa y a los fotógrafos para que vean que no me tienen el pulso. Y efectivamente se publicaron las fotografías, pero el presidente Calles sacó un tiro por la culata porque las fotografías se publicaron en el mundo entero. El padre Pro caminando hacia el paredón, el padre Pro de rodillas, rezando los brazos en cruz, el padre Pro cayendo y después el tiro de gracia. Bien, ¿cuál es el chiste? Yo conocí muy bien a la hija mayor del presidente Calles, doña Aguilanes Hortensia, que en paz descanse, doña Concha le decía. Una señora muy católica, como un amigo, profesor jesuita, cuando al final de su vida ya enferma, venía el domingo a celebrar la misa en su casa y con un foto una misa de 40 presentes, la hija mayor del Carmen. Y él me dijo, nunca entendimos nosotros por qué el general tenía tanto odio a la Iglesia Católica. Porque las dos veces que se casó dos veces porque ayudó. Y sí, es una tragedia en su vida, ayudó dos veces. Y se casó por la Iglesia porque mi madre y después mi madrastra, que tal descanse, las dos lo exigieron. Todos fuimos bautizados, hijos e hijas. Y cuando mi papá fuimos deportados a Estados Unidos, en San Diego, mandó mis hijas, mis medias hermanas, mandó mis medias hermanas chicas a colegio de monjas. Y las pobrecitas al principio sufrían, hoy se murieron. Porque las compañeras decían, tu padre no fue matar, el sacerdote, el padre Pro. Todo es cierto, eso me dijo todo en el techo. Pero lo que no sabía, eso que ella llamó yo Vergara, Tina Logario, hija de Artemisa, nieta de Calles, me dijo que la familia presionó a Calles, al presidente, para salvar al padre Pro. Y que finalmente Calles se arrepintió, pero demasiado tarde, ya habían fusilado al padre Pro. Me gustaría que fuese cierto. No es imposible. Los hombres somos muy complejos, muy contradictorios. ¿Quién sabe efectivamente por qué? Al final de su vida, nadie puede decir que el presidente Calles se llevó a católico. Pero hizo amistad con un sacerdote jesuita. Y el sacerdote jesuita nunca pretendió haberlo convertido, nunca pretendió haberle dado los últimos sacramentos, pero sí lo acompañó. Entonces, ¿cómo pueden ver ustedes? Mira, es complicada. Para terminar, les quiero leer un documento para mí valiosísimo, lo entregué, lo dejaré a mis hijos. Es un documento original. Que empieza con un texto que les voy a leer y que termina con un montón de firmas que por la misma escritura ustedes pueden imaginar que no se trata de profesores, de maestros, de maestras, de FEDECA o de universidad, sino de gente humilde. El papel del Estado dice una historia y iba a decir que de Guadalupe iba a entrar.
Montaña de Cristo Rey, a 3 días del mes de noviembre de 1974. Señor Jean Miguel, la dirección de Francia, en ese momento yo estaba brevemente exiliado en Francia, el gobierno me había expulsado como extranjero pernicioso. En 1969, pude regresar en 1974. Muy estimado compañero, reunidos una vez más, por favor, especialísimo de nuestros soberanos jefes Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, en este lugar sagrado, un grupo más o menos numeroso de los supervivientes del glorioso ejército cristero, acompañados de nuestros familiares, amigos y simpatizadores de aquella causa, con el fin de rendir nuestras invictas banderas, nuestros cuerpos y almas ante la majestad del Rey y la Reina de México, como lo hemos hecho en el sacrificio eucarístico consagrado por el excelentísimo señor arzobispo don Javier Muñoz, el señor canónigo don Ramón Pérez Viramontes y 5 sacerdotes más, hemos decidido dirigirnos a usted colectivamente, enviándole desde este lugar nuestro fraternal saludo, ya que no nos fue dado, como en años anteriores, tenerlo entre nosotros y manifestarle que creemos llegado el día. El día de llegar a nuestros divinos jefes Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, la más rendida y solemne acción de gracia, por la obra llevada a feliz término por medio de usted, la cristiana, pues por ella se rompió el silencio de 40 años y se dio a conocer al mundo lo que en México pasó. Por ella entró en la historia de la defensa armada de los cristianos y se les hizo justicia. Por ella y en ella fue que ya las generaciones presentes y futuras conocer y admirar, siquiera en parte, lo hecho por ellos, nuestros divinos jefes, en favor de México durante los años cruciales de su historia, y la forma en que con el auxilio divino se esforzó México por corresponder a ese inefable amor de predilección, dando gustoso cambio. Y termina, pedimos humildemente que lleguen a ustedes sus bendiciones y ellos mismos sean su premio imponderable en el reino de los cielos. De usted, afectísimos compañeros y hermanos, y firma Francisco Javier Muñoz, arzobispo, obispo de San Juan de Luzgardo, Ramón Pérez Viramontes, canónigo, que había acompañado a los ministerios, el sacerdote, muy querido amigo mío, el padre Nicolás Valdés, que me ayudó muchísimo, don José Gutiérrez, general cristero del sur Jalisco, y durante muchos años hasta su muerte, el jefe de la Guardia Nacional. El padre Salvador Casas, otro también fabuloso amigo de la Guardia Nacional, y que no conocía a seminarista o ya ordenado sacerdote, creo que era seminarista, pero sí acompañó a los cristianos. Este documento, digamos, lo guardo con muchísimo cariño para mí, para mis hijos, para mis nietos. Debo terminar diciendo que son precisamente esos hombres y sus esposas y sus hijos que hicieron de mí primero un mexicano de honor y después un mexicano de verdad, puesto que me casé con mexicanas de Aguascalientes, y que por la bendición de Dios y de Santa María de Guadalupe, uno de nuestros hijos, director de cine, Matías Media Rojas, hizo la película que se llama Los Últimos Cristeros, que es precisamente sobre
Esos pocos valientes que en los años 30 no tenían derecho a llamarse cristianos porque la Iglesia, el Papa había prohibido la lucha armada, pero que consideraban que su deber era seguir luchando. Y yo recuerdo la primera vez que descubrí ese tema, no entendía por qué decían la segunda. Decían la cristiana y la segunda. Y entonces decían la segunda que... Y el Señor yo cercamente, la segunda. Y entonces dije, ¿la segunda qué? Quería olvidar lo que me dijera, pero Señor, y me dijo, ¿usted es o usted se hace? La segunda, pero no podemos decir cristiana porque el Papa nos había prohibido luchar en armas. Entonces la segunda, que duda una llamada la lechuga. La lechuga tampoco sabía qué era. Es la fruta tardía que viene después del tiempo. Y la segunda pues es eso, ¿no? Entonces con eso me voy a despedir, pero me voy a despedir con una oración que me enseñó la madre de un sacerdote muy querido que ya murió en Nayarit, don Manuel Murillo. La señora había sido de las famosas brigadas cuando eran esas mujeres que llegaban parte a los cristianos antes de casarse, porque prácticamente no aceptaban mujeres casadas para evitar secuestros de familia, chantaje y todo eso. Y ella me enseñó que al final del rosario había que decir eso: te pedimos de la fe santa de la unión, la exaltación de la Iglesia, del Papa y vigor cierto de la nación mexicana, unión y feliz gobierno. Como mexicano, repito esa oración y termino diciendo de la nación mexicana, unión y feliz gobierno. Muchas gracias por su atención y perdón por no estar con ustedes. La historia no es solo lo que quedó atrás, sino lo que vivimos hoy y lo que dejaremos a las futuras generaciones. En un manantial de historia y cultura, honramos el pasado de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco, para entender nuestro presente y construir un legado, porque cuando el presente se vuelva pasado, es entonces cuando inicia la historia. Sigamos explorando juntos nuestras raíces y escribiendo el futuro.